Buenos días, gracias por venir a la sesión hospitalaria de hoy. Únicamente recordar, como se dijo hace 2 semanas, que ya la matrícula en Sofos funciona, con lo cual se vuelve a dar certificado únicamente las personas que estén apuntadas a través de Sofos. En esta ocasión vamos a recibir al doctor Miguel Torralba, adjunto del Servicio de Medicina Interna y responsable de investigación del hospital, que nos va a hablar sobre el tema infecciones de transmisión sexual, nuevos tiempos, nuevas infecciones. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Vamos a hablar un poco de ITS, que es infecciones de transmisión sexual, y me agrada ver que hay mucho público joven, pero sobre todo doctores. Siempre que veo al doctor Rodríguez Solís aquí, jefe del servicio de geriatría, para escucharme hablar sobre las infecciones de transmisión sexual, me anima no saber que hay sexo, ¿no?, en la tercera edad, ¿no? Así que encantado. Bueno, decimos ITS en lugar de ETS, que es una tecnología que utilizamos, por lo menos yo cuando estudié, se decía enfermedades de transmisión sexual, y ahora decimos más bien infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque muchas de las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas, ¿no? Entonces uno puede estar infectado, pero no tiene síntomas, y por eso es quizá más conveniente hablar de infecciones de transmisión sexual. Esta va a ser una sesión breve, simplemente un poquito para comentaros que esto existe, y existe cada vez más, y es importante que seamos conscientes de esto. Cosas muy básicas. Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, ¿a qué nos referimos? Pues son las de siempre. Hay alguna nueva, pero vamos, que son las de siempre. Tenemos algunas bacterianas, que ahí en la cabeza está la sífilis, la gonorrea, la clamidia trachomatis, ¿no?, que produce el serotipo L1L3, el linfogranuloma venéreo. Estas son de declaración obligatoria. Luego hay otras, como el Mycoplasma genitalium, que está poniéndose bastante de moda, tenéis que conocerlo, y tiene ciertas resistencias. Hay otras que realmente no vemos, ¿no?, que son las que producen el chancro blando, ¿no?, que es el Haemophilus ducreyi, y el Klebsiella granulomatis. Yo la estudio como el Calimactobacterium granulomatis, que es el que causa el granuloma inguinal. Son enfermedades que no vemos, se ven más a nivel del trópico. Luego están las víricas, que son fundamentalmente a la cabeza, por supuesto, el virus del papiloma humano, pero no voy a hablar de este. Luego el herpes simple, el Mpox, que realmente es el virus de la viruela del mono, ¿no?, que conocéis por esto. Ahora actualmente se llama virus, ¿no?, o sea, Mpox, ¿no?, el monkeypox. Y luego, por supuesto, el VIH. Si algo tenemos que tener claro en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, es que cuando tú tienes o cuando has diagnosticado una ITS, una infección de transmisión sexual, el paciente es susceptible de haberse cogido, como no, un VIH. Por tanto, una vez que diagnosticas una ITS de cualquier tipo, tienes que mandatoriamente haberle solicitado la prueba de VIH. Esto es lo más importante de la sesión. Si hay una infección que es importantísima diagnosticar precozmente, tratar para evitar nuevas transmisiones, es el VIH, pues es una enfermedad que mata, y además que una vez que la tienes de por vida, ¿vale? Luego hay otras cosas como parásitos, la tricomonas vaginalis, ectoparásitos, ¿no?, como el Pediculus pubis. Y luego hay otras que por supuesto hay que tener en mente, y son la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. No sé por qué lo he puesto al revés así: hepatitis C, hepatitis B y hepatitis A, pero vamos, claro, el orden de los productos no cambia. Y luego hay otras que veréis, porque ahora se están haciendo muchas PCRs, que son Mycoplasma hominis, Ureaplasma ureolítico. Estas en general, estas bacterias, no les solemos dar importancia, incluso no los tratamos si los pacientes están asintomáticos. Bueno, una imagen del Harrison. ¿Qué infección es esta? Pues el virus del VIH. Creo que es una de las portadas de Harrison, me parece. Ahí está un linfocito CD4 con un VIH. Bueno,
Bueno, esta es una gráfica también muy clásica y era simplemente para decir que hay muchas infecciones de transmisión sexual que te puedes infectar y luego hay un gran periodo de latencia, ¿no? Puedes infectar a parejas y luego aparece al final pues una fase más clínica, y estas fases clínicas pueden cursar en brotes, como es el herpes, como es el virus de la hepatitis B, como es la sífilis, ¿no? Y como es el VIH. Este es un ejemplo del VIH, que tú te infectas, ¿no? Aquí, ¿no? Te infectas, empiezas a subir la carga viral y bajan los CD4, estos son semanas, pero luego pasas muchos años en un gran periodo de latencia en el que tú no tienes síntomas, pero tienes una carga viral, un set point de carga viral que permite transmitir la infección. Cuando ya pasa el tiempo, pues a una mediana de 10 años habitualmente, pues puede aparecer infecciones definitorias de SIDA, que es lo que cuando tienes una de estas infecciones pues ya se dice que tienes SIDA y si no hay tratamiento pues la muerte está cercana. En unos 2 años te mueres si no ponemos tratamiento. Entonces lo importante de esto es que uno puede tener una infección de transmisión sexual, estar completamente asintomático, transmitir la infección y por eso es tan importante diagnosticar a esta gente para evitar la transmisión comunitaria. Bueno, me diréis, sí, esto muy bien, esto es algo muy clásico, pero ¿qué pasa aquí, en Guadalajara? Acá, ¿qué pasa aquí? Bueno, esto es un par de diapositivas que me ha pasado el servicio de microbiología, al cual agradezco profundamente. Hay un equipo aquí de ITS que lo conforman muchas especialidades, los microbiólogos, los dermatólogos a la cabeza, por supuesto, ginecólogos, urólogos, médicos de familia, que es quizá lo más importante, ¿no? Los médicos de atención primaria son los que básicamente diagnostican estas infecciones, los urgenciólogos. En fin, que hay un equipo interdisciplinar que se ha hecho un protocolo que luego lo pondré al final. Entonces aquí los microbiólogos, para que veáis un poquito, aunque esto no es muy reciente, nos falta el 23-24, para que veáis las PCRs, ¿no? Yo creo que el tema de la infección de transmisión sexual ha crecido mucho porque ahora las diagnosticamos mucho mejor que cuando yo era residente. Para diagnosticar un gonococo, ¿no? En medio de Taller Martin, no crecía, era casi imposible, ¿no? Ahora, como es tan fácil con una PCR diagnosticas, pues entonces veis aquí un poquito 4.000 PCRs que se han hecho en estos años y positivas son bastantes, 27%. Una buena pregunta como clínicos es: ¿cuántas pruebas tengo yo que hacer? ¿Cuál es el número de pruebas adecuado que hacer para diagnosticar una infección? Y no digo de ITS, digo cuántas punciones lumbares habría que hacer para diagnosticar una meningitis. ¿Cuántos hemocultivos sería razonable hacer para diagnosticar una bacteriemia? Porque si uno de cada uno diagnosticas una bacteriemia, es que probablemente estás haciendo pocos hemocultivos. Y si haces 100 punciones lumbares y solo una es meningitis, probablemente estás haciendo demasiadas punciones lumbares, ¿no? Entonces, ¿cuántas PCRs tenemos que hacer para diagnosticar una ITS? Entonces, realmente, como veis, es bastante rentable el uso de PCRs, ¿no? Para el diagnóstico, porque hasta el 20 y tantos % ¿no? son positivas. Curiosamente, a veces pensamos que las ITS es algo de los hombres. No es exactamente así. En realidad diagnosticamos más ITS en mujeres porque están los ginecólogos ahí. Las mujeres en general tienen un acceso muy importante a los ginecólogos, y los ginecólogos hacen citologías más cervicales, más de forma más programada, ¿no? Que a los hombres, ¿no? Entonces, por eso muchas veces diagnosticamos muchas ITS en mujeres y no en hombres. En hombres diagnosticamos sobre todo pues en consultas de VIH o de PrEP, que hablaré ahora. Bueno, aquí tenemos unas cuantas, algunas infecciones, la Chlamydia trachomatis, la Neisseria gonorrhoeae, pero para que veáis un poquito, ¿no? Pues este último año hemos diagnosticado, en el 2022, no sé si se ve aquí, pues 57 gonococos, ¿no? Que esto pues, era algo que pues, nos sorprende muchísimo, ¿no? Y cada vez más. O sea, las ITS se están haciendo así. Bueno, están haciendo. Entonces, tenemos que ser conscientes que esto está creciendo exponencialmente y hay varios motivos, fundamentalmente las redes sociales, la nueva forma de la sexualidad que está permeando, ¿no? Y entonces pues la gente va cogiendo más infección. Aquí tenemos otras ITS, ¿no? Sobre todo el Mycoplasma genitalium, que empieza a tener una cierta presencia en nuestro medio.
¿Qué decimos de la sífilis? Bueno, aquí tengo a Alberto Delgado, que está haciendo su tesis sobre la sífilis y otras ITS. Es un biólogo que está con nosotros investigando. Y simplemente esto es un póster que mandamos, y simplemente para que sepáis, esto es solamente en pacientes VIH. Aquí llevamos unos 450 pacientes en seguimiento con VIH aquí en Guadalajara, que es bastante. Y hemos diagnosticado por 70 nuevas infecciones en los últimos años. Hay mucha gente a la que no se pide, estos son el número de serologías pedidas a los pacientes, y hay algún porcentaje que no pedimos. Hay ciertas personas a las que no pedimos la serología luética, y esto es muy importante. Hay que pedir la serología de Lues de forma rutinaria a pacientes con infección por VIH, ¿vale? Esto es la diferencia entre hombres y mujeres. En el mundo del VIH la sífilis se da en hombres, no hay mujeres con sífilis, ¿vale? Esto también habla un poco, pues, de la tasa de relaciones sexuales o de coitos que tienen los hombres que tienen sexo con hombres, que es la forma de decir las cosas, ¿no? No se dice los homosexuales, sino hombres que tienen sexo con hombres, ¿vale? Y luego que los RPR son habitualmente más en la Lues latente precoz que en otros estadios. Pero bueno, que sepáis que la sífilis está creciendo, y es una infección que podemos diagnosticar todos. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se hace por los métodos tradicionales, ¿no? Pero hay un montón de torundas, y esto genera bastante complicación. Hay torundas para exudados, esto lo saben los de urgencias y los de ginecología, urología. Hay algunas torundas que tienen un medio líquido, ¿vale? Cuando veis algo con el coronavirus, pues esos botecitos sirven para diagnosticar los virus herpes, el virus de la viruela del mono o el mpox. Pero luego, habitualmente, hay unas torundas que son a veces naranjas, rojas o grises. Se puede utilizar cualquiera de ellas, algunas para cultivo y sobre todo para PCR. O sea que tampoco os agobiéis tanto por qué tipo de torunda, porque los microbiólogos afortunadamente hacen maravillas y rescatan muchas veces de las torundas que mandamos para hacer distintas PCRs. Hay una cosa que es muy útil, que es la PCR en orina genital. Está así en el mambrilo, ¿no? Para hacer la petición. Esto se me oye fatal, aquí se oye, ¿no? Un pitido, ¿no? ¿Sí? Hablo más alto, vale. Bueno, pues, se me oye mucho, vale. Pues la PCR de orina genital, que la pedimos así, PCR de orina genital, hay que decirle al paciente que es el primer chorro de la micción. Y esto ha evitado que tengamos que hacer exudado uretral. Es bastante complicado, y los pacientes varones MSM ya saben todo esto y no quieren hacerse este tipo de exudado uretral. Entonces ya sabemos que con la PCR de orina genital es casi igual de sensible y es súper útil hacerlo. Y luego están, por supuesto, los PCRs de exudado faríngeo, rectal, uretral, o la orina de PCR genital, que es lo que es la triple TOM. Hay otra PCR que es la PCR de úlcera genital. Entonces, las PCR se dividen en los exudados y en la de úlcera genital. Esto sobre todo para primaria, en urgencias, que no es lo mismo hacer una PCR, o sea, coger la muestra y solicitar PCR de úlcera genital, porque hace una serie de cosas, que PCR de exudado genital, faríngeo, uretral, cervical, etc. ¿Vale? Son dos cosas y hacen dos cosas diferentes. Por ejemplo, la de exudado no van a hacer la sífilis, mientras que la de úlcera van a hacer la sífilis. ¿Vale? Y por supuesto luego las serologías. Siempre que pidáis una serología de VIH, una hepatitis B, hay que pedir las 4. VIH, hepatitis B, C y Lues, por definición. Lo que no puede ser que haya una gonorrea diagnosticada y no se le haya pedido una serología VIH. O sea, eso es inconcebible. Todo paciente que tiene una ITS tiene que habérsele pedido un VIH, porque es lo que puede matar al paciente, transmite y es una infección de por vida. La sífilis también. Infecciones fáciles de diagnosticar, fáciles de tratar y evitas la transmisión.
Clínica. Bueno, esto no voy a entrar, seguro que estabais deseando que pusiera muchas imágenes y tal y cual. No voy a poner ninguna imagen, porque es complicado poner imágenes de ITS cuando no has pedido permiso y esta sesión se está grabando, ¿no? Pero bueno, básicamente que sepáis que hay varios síndromes, fundamentalmente uretritis, que pueden ser gonocócicas o no gonocócicas. El paciente tiene secreción uretral, tenesmo vesical, proctitis, muy importante. Los digestivos, hemos dado ya una sesión a los digestivos, a los endoscopistas, muchas veces ven proctitis pensando que puede ser una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn. Lo que el paciente tiene, habitualmente si son varones jóvenes, hay que siempre pensar en una ITS, ¿no? Entonces hay que hacer una proctitis infecciosa. Entonces hay que hacer siempre estas PCRs, ¿no?, de exudado rectal. Por supuesto, toda la sintomatología de la patología femenino, úlceras, ¿no?, que no solamente son en los genitales, también puede ser en la boca. Hay mucha sífilis en la boca. Nadie hace una felación con preservativo, en el mundo gay, por lo menos. Entonces, muchas sífilis son úlceras que no duelen en la boca. Entonces tenemos que tener esto en la cabeza. Verrugas, condilomas, súper frecuente, muy frecuente. Esto lo ven, por supuesto, los dermatólogos también. Exantemas, lesiones cutáneas. La sífilis es la gran simuladora. Muchísimas cosas en la piel. Esto será por una psoriasis, será no sé qué tal. Una sífilis. No cuesta nada hacer una serología. Por supuesto, ya síntomas neurológicos. Hace 2 o 3 años viví un chaval con una exantema rarísimo que los dermatólogos no pensaban que era sífilis, y lo que tuvo es tenía tinnitus y hipoacusia, y lo que tiene era otro sífilis, ¿vale? Entonces luego al final se hizo una biopsia y una sífilis cutánea también, una sífilis secundaria. Artritis, los gonococias, ¿no? Hemos visto algunas gonorreas con artritis o monoartritis. Y luego, por supuesto, la playa de síntomas, la gran simuladora que era la sífilis, también se ha convertido en VIH. El VIH puede dar cualquier tipo de sintomatología. No dudéis en pedir una serología VIH. Cuesta menos hacer un VIH que un hemograma, ¿vale? O sea, entonces, si pedimos 1000 hemogramas, no pasa nada por un día pedir una serología de VIH. Vale, un par de cosas sobre el contexto en el que nos estamos moviendo ahora, que a lo mejor algunos lo desconocéis, y es lo que es la PrEP. La PrEP es la profilaxis preexposición. Entonces, hay muchos pacientes, fundamentalmente varones, que tienen sexo con hombres, que lo de siempre, ¿no?, hay que utilizar el preservativo, pero la gente no se pone el preservativo. Menos de un 20% de los pacientes, de los sujetos, se ponen preservativo en sus relaciones sexuales. Hagamos lo que hagamos, esto está muy estudiado epidemiológicamente, la gente no se pone el preservativo. Entonces, a pesar de campañas, etcétera, no hemos conseguido disminuir la tasa de nuevas infecciones de VIH. Entonces, surgió una estrategia que es la profilaxis preexposición, y es dar una pastilla, que es el Truvada o el tenofovir disoproxilfumarato más entecitabina. Son 2 fármacos en una pastilla azul, que habréis oído algunos. Entonces la gente toma esta pastilla todos los días, y tomando eso todos los días, aunque tengas múltiples relaciones sexuales, no te contagias de VIH, ¿vale? Es como un preservativo químico. ¿Qué ocurre? Que este preservativo químico no te evita que tengas otras infecciones de transmisión sexual, una gonorrea, una clamidia, un linfogranuloma, un herpes, etc. Entonces siempre aconsejamos, por supuesto, las 2 cosas, preservativo y la pastilla, pero sabemos que la PrEP es súper eficaz para evitar el contagio del VIH. No se hacía en España hasta noviembre del 2019 porque la Truvada esta costaba 300 euros, entonces un preservativo bastante caro, hasta que se hizo genérico. Entonces ahora cuesta menos tomarte una pastilla que lo que cuesta un preservativo, ¿vale? ¿Por qué esto de la PrEP? Bueno, porque hay una cosa que es el chemsex, el chemical, ¿no?, y sex, ¿no? Como dice un amigo mío, yo no sé mucho ni de química ni de sexo, pero bueno, de algo tengo que hablar, ¿no? Entonces, mirad, estas son las tres drogas más típicas que se utilizan en el chemsex. Esto es frecuente, esto está al orden del día, esto es el pan nuestro de cada día, esto existe. Los jóvenes residentes, cuidado,
Hay gente que se ha muerto, residentes, por chemsex, que sepáis, por sobredosis. Padres, que tenéis hijos jóvenes, pues tened cuidado con esto. Esto es un tema que existe, que está en la calle, ¿vale? Y aquí en Guadalajara hay muchísimo chemsex. Entonces, básicamente, chemsex, aquí he puesto 3 drogas clásicas, que es el GHB, ¿no? El gamma hidroxibutírico, la mefedrona, la mefe. La mefedrona está haciendo estragos, la gente está pinchándose, se pinchan hasta cada hora la mefedrona. Yo he visto accesos por mefedrona más escandalosos que los que veíamos por heroína, ¿vale? Tiene un efecto entactógeno, que es o sea, como que no te cuesta establecer contacto, ¿no? Relacionar con otras personas, entonces te facilita los contactos, ¿no? Y luego, por supuesto, la tina, ¿no? Las metanfetaminas y con todas sus variedades. Entonces, chemsex lo llaman los... hay que decir, ¿has hecho chemsex y tal? Y tal. ¿Qué? ¿Vas mucho a las parties? Parties son las fiestas estas del chemsex, ¿no? Entonces, básicamente utilizan una combinación, no suele ser un fármaco, sino suelen ser varios fármacos combinados y bueno, pues facilita durante la actividad sexual, sobre todo muy prolongada. La gente que queda en casas, con las redes sociales, la gente sabe a lo que va, saben si hay VIH, si se permiten qué prácticas sexuales, qué drogas, si va a haber un enfermero ahí para dar las medicaciones profilácticas. O sea que esto está ya muy reglado. Que sepáis que esto existe, ¿vale? Está también el Viagra, la pastilla azul, el Truvada, más la pastilla azul que es el Viagra y otras cosas. Si uno va un poco frío a la fiesta, le da un Calvin Klein, que es pues un cóctel ahí, te lo tomas todo y ya te pones a tono para empezar la actividad sexual que desees, ¿no? Si tomas mucha queta y mucho chorri más queta, colchoneta. Te deja muy sedado y te quedas hecho polvo, ¿no? Entonces, la gente, pues, bueno, hay un montón de jerga que yo desconocía hasta que vas preguntando a la gente y te va contando. Entonces, bueno, que sepáis que esto facilita muchos contactos sexuales, de prácticas de mucho riesgo y sobre todo lo más peligroso es el slamming, con 2 M's. Slamming es las prácticas de consumo con drogas, ¿no? Intravenosas, ¿no? De mefedrona, que facilita por la hepatitis C, la hepatitis B, el VIH y luego sobredosis. Hay gente que puede llegar a urgencias, ¿no? con comas por GHB. Os pongo 2 casos clínicos muy rápido. Varón de 33 años, estos son de aquí, de Guadalajara, no creéis que... Ingresa en digestivo en el 2018, creo, por una colitis ulcerosa. Venga, enemas de corticoides, esto está inflamadísimo, ¿cómo puede ser? Más corticoides, diagnosticado finalmente de un linfogranuloma venéreo, ¿no? Que está bastante de moda, tenemos ahora ya 25 o 30 aquí en Guadalajara. Yo no había visto uno hasta hasta el 2017-18. Hay una epidemia aquí en Madrid, ¿no? De linfogranuloma venéreo, que produce como un cáncer de recto, entre comillas, ¿no? En pacientes... en hombres que tienen sexo con hombres. Pero este paciente, en el 2019, pues se coge una sífilis, una gonorrea y una hepatitis A. En el 2020 se coge una nueva sífilis y un herpes simple tipo 2. En el 2021 íbamos a meter en un ensayo clínico de VIH y de repente no lo podemos meter porque se coge una hepatitis C aguda. En el 2022 se coge el virus mpox, ¿no? En el 2023 una nueva gonorrea. Entonces, es verdad que hay un subgrupo de gente, ¿no? Que... tiene unas prácticas alocadas, mucho que se y coge múltiples infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y este grupo es muy particular porque algunos proponen dar profilaxis post-exposición con fármacos tipo doxiciclina para disminuir la tasa de gonorrea, de clamidia y sobre todo de sífilis, ¿no? Otro paciente que tuvimos, un varón de 22 años, biólogo, acaba de terminar la carrera, y nos solicita PrEP, esta pastilla para evitar cogerse el VIH. Entonces venía de Alicante, tenía prácticas de alto riesgo, hacía chemsex, etc. Las serologías de Alicante eran negativas y iniciamos PrEP rápidamente porque se va a coger el VIH. ¿Qué ocurrió? Que tras el diagnóstico de PrEP se diagnostica VIH, hepatitis 2, herpes tipo 2, sífilis y gonorrea. Entonces, a veces por mucho que quieras, estás en periodo de ventana, el VIH es negativo, pero aunque le das PrEP,
Esto es peligroso porque al dar PrEP a un VIH puede hacerse resistente el VIH al tratamiento con Truvada. Entonces hay que hacer múltiples serologías y analíticas al año en pacientes con PrEP para asegurarnos que no han cogido el VIH. Luego se coge una hepatitis C aguda por el slamming y recientemente se ha cogido la segunda hepatitis C aguda, ¿vale? Entonces son pacientes pues, de muy alto riesgo. La gente que está en PrEP tiene muy alto riesgo de coger infecciones de transmisión sexual. La PrEP es lo que os decía, esto está súper demostrado, hay muchísimos artículos, esto es creo que del 2015, este artículo de Jean-Michel Molina, de estudio Hypergay, que está por aquí abajo, es un H, Hypergay. Entonces la idea era dar o Truvada todos los días o Truvada 2 comprimidos antes de la exposición a la fracción sexual de riesgo, un comprimido después 24 horas y un comprimido 48 horas después. O sea, una PrEP a demanda versus una PrEP diaria. Entonces se ha demostrado que es súper eficaz, que sepáis que la gente que toma el TDF-FTC, ¿no? Que es la profilaxis preexposición, no se coge las infecciones y la gente que se las coge es porque ha dejado de tomar la pastilla. Si te tomas la pastilla no te coges el VIH. Esto genera muchísimo debate, pero ¿cómo vamos a dar una pastilla que tiene su toxicidad, que tiene su coste, a gente para evitar que se coja? Olvidaros, ya los que saben, que son los epidemiólogos, los preventivistas, es rentable dar pastillas, este preservativo químico, para que la gente no se coja el VIH, porque si no la gente se lo va a coger. Y tratar un VIH de por vida es más caro que intentar hacer una profilaxis preexposición con el Truvada. O sea, podemos tener nuestro debate moral, de costes y tal, pero vamos, que ya hay gente que ha discutido esto mucho y está en toda Europa la PrEP. Entonces que sepáis que si veis informes PrEP, significa que están tomando esta pastilla para evitar cogerse el VIH. ¿A quién se pone la PrEP? Bueno, está financiada desde noviembre del 2019, se pone a gente más de 18 años, ahora se está discutiendo entre 14 y 18 años, porque hay muchos adolescentes que están teniendo prácticas de altísimo riesgo y si hay que poner a esta gente la PrEP. Por supuesto hay que descartar la infección por VIH y al menos tiene que tener 2 de los siguientes criterios, ¿no?, de alto riesgo, ¿no?, que son más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año. Algunos diremos, qué barbaridad, esto es algo básico y estándar en el mundo MSM, ¿no? Sexo anal sin protección en el último año, esto es algo estándar en el mundo MSM. Uso de drogas relacionado, ¿no?, el uso de chemsex o profilaxis post-exposición. Hay gente que viene a urgencias, es que se me ha roto el preservativo, es que tal, es que cual. Han tenido una relación de riesgo y vienen aquí para que le des no la Truvada antes de la relación sexual, sino que le des no la píldora del día después para evitar el embarazo, sino el cóctel del mes después para evitar cogerse un VIH. Eso es la profilaxis post-exposición. Dar 3 fármacos durante un mes para evitar cogerse el VIH una vez que tiene la relación de riesgo. Entonces la gente que viene muchas veces a urgencias para solicitar la PEP, la profilaxis post-exposición, pues también es uno de los criterios, ¿no? Y que hayan tenido al menos una ITS bacteriana en el último año. Entonces, que sepáis que existe esto. En el 2019 empezamos, 20, tal, 22, ahora llevamos 100 pacientes aquí en Guadalajara con PrEP. O sea, hay 100 pacientes que están solicitando activamente que por favor le demos PrEP, que si no se van a coger el VIH, ¿vale? Eso supone mucha carga de trabajo, hay que hacer muchas serologías, muchas PCRs de forma arreglada, mucha gente viene a la consulta. Aquí parece que la consulta número 4, digo por si a alguno le interesa, de medicina interna, tercera planta, parece el Centro Sandoval de ITS aquí de Guadalajara, ¿no? Entonces van viniendo una y otra vez, ¿no?, porque tiene mucha, esto existe y tenemos que conocerlo, ¿no? Bueno, la profilaxis por exposición no voy a comentarla, pero sí me gustaría lanzar este último mensaje de U igual a U. No sé si conocéis esto, U igual a U o I igual a I. Eso significa que cuando uno es VIH y está tomando tratamiento antirretroviral, la carga viral del VIH se hace indetectable y cuando está indetectable no transmites la infección. Si una madre VIH está en tratamiento, su carga viral está indetectable, cuando da a luz al hijo no transmite la infección. Esto hace que tú puedas tener relaciones sexuales sin preservativo en una pareja serodiscordante, VIH positivo, VIH no negativo, VIH negativo,
puedes tener relaciones sexuales sin preservativo porque no va a transmitir la infección, ¿vale? Que sepáis este concepto. De todas formas, la estrategia que seguimos diciendo, tengo una camiseta que me la iba a poner, ¿no? Que estaba llena de condones así, tal, ¿sabes? ¿No? Condomízate, condomízale, ¿no? O sea, ponte condones, ponle condones, ¿no? Póntelo, pónselo, ¿no? Esto que decíamos en mi época cuando era joven, pues esto parece como no está de moda. Pues es súper importante porque el preservativo va a evitar no solamente la infección por VIH, sino otras muchas infecciones de transmisión sexual. Vale, ya por último, mirad, deciros, hay mucha gente que dice, mira, al estar poniendo PrEP, estamos facilitando que la gente ya no se ponga el preservativo y se están habiendo un montón de infecciones de transmisión sexual. Estamos facilitando y promoviendo de forma indirecta la aparición de infecciones de transmisión sexual. Entonces, este es uno de los problemas, de los hándicaps de la PrEP. Otros dicen que no. Entonces ha habido muchos estudios y hemos dicho, bueno, vamos a analizarlo aquí en Guadalajara. Entonces lo que hemos analizado un poquito es cuál es el número de infecciones de transmisión sexual que tienen los pacientes en PrEP y cuáles son las infecciones de transmisión sexual que tienen los hombres que tienen sexo con hombres VIH. ¿Vale? VIH versus PrEP. ¿Entendemos, no? Entonces, bueno, esto fue un trabajo generado que hicimos hace nada y la idea un poquito era eso, comparar las dos opciones y ver un poquito el número de ITS que teníamos, ¿no? Entonces, para que veáis un poquito, mirad, teníamos hasta una fecha, 2023, teníamos 87 pacientes en PrEP y lo comparamos, cogimos una muestra aleatoria de varones menores de 55 años que tenían relaciones sexuales, ¿no? Entre hombres, para intentar asemejarlos lo más posible. Entonces, para que veáis un poquito, básicamente desde el 2020 al 23 ha habido 2 nuevas infecciones de hepatitis A. Entonces son casos incidentes, ¿no? Gente que ha tenido una hepatitis A. Entonces, ¿qué cosas tienen estos pacientes? Pues tienen hepatitis A 2 sujetos con VIH, 2 sujetos en PrEP. Todos los pacientes en PrEP y VIH tienen que vacunarse de la hepatitis A, ¿vale? No sé si estáis vacunados de la hepatitis A, pero los MSM, los Men Sex with Men, tienen que vacunarse de la hepatitis A. Un paciente en PrEP se cogió una hepatitis B aguda, todo paciente MSM tiene que vacunarse de la hepatitis B. Están vacunados habitualmente, pero hay gente un poco mayor. Yo porque soy médico, pero la gente de mi edad no había vacuna de la hepatitis B, ¿no? Cuando éramos niños. Entonces hay que pensar que hay que vacunar, y algunos pierden títulos de anticuerpos y hay que revacunar. Hepatitis C, pues mirad, ha habido 3 VIH que se han cogido una hepatitis C aguda. Ha habido 2 pacientes en PrEP que se han cogido el VIH. Esto es básicamente por falta de adherencia. Dejan el tratamiento y se cogen el VIH. Serología sífilis, esto es 1, 2 o 3. Ha habido 17 nuevas sífilis, 3 que se han cogido 2 sífilis y 2 que se han cogido 3 sífilis en el periodo de seguimiento. Y los en PrEP 5 o 1. Sífilis, esto es por úlcera genital, PCR de úlcera genital, 1 y 2 infecciones. Clamidia trachomatis, pues 6, 7, 5. Linfogranulomas, 6 y 2. Gonorreas, pues 7 gonorreas, ha habido 3 que se han cogido 2 gonorreas y 9 se han cogido 1 en el PrEP, ¿no? El micoplasma genitalium, uroplasma neurítico y hominis, que no le damos mucha importancia, y herpes simple tipo 2, Mpox, aquí ha habido Mpox, y lo interesante de esto, quería decir, es que hubo una epidemia el verano pasado, pero hace 2 meses hemos diagnosticado 3 Mpox aquí en el hospital de Guadalajara. Entonces, la gente que tenga vesículas tipo como un herpes o una varicela, jóvenes, varones, hay que pensar siempre en el Mpox. Se hace una lanceta, se pincha la vesícula, se coge una muestra, se manda a micro y se diagnostica. Muy sencillo. Y luego tricomonas vaginales, que en hombres no la vemos, ¿vale? Entonces, eso es el número de infecciones. Pero luego otra cosa es
Claro, no todos los pacientes tienen el mismo tiempo de seguimiento. Un paciente puede tener 1 año de seguimiento, otro 3 meses y otro 3 años de seguimiento. Entonces, cuando analizas el número de eventos en función del tiempo de seguimiento de cada uno de ellos, ves que la tasa de infecciones es bastante similar, pero ves que hay más infecciones en la PrEP, en estos casos, linfonodoba, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, que en pacientes VIH. ¿Por qué? Porque el seguimiento ha sido menor en este tiempo en los PrEP que en los VIH. Pero además, como a los de la PrEP hacemos constantemente pruebas, hacemos PCR y PCR y PCR y PCR, cuanto más PCR haces, más diagnosticas. Entonces hay que ajustar no solamente por el tiempo de seguimiento, sino por el número de pruebas que haces. Entonces cuando hacemos esto ya formalmente con una regresión binomial negativa, ¿no?, para ver la tasa de infecciones ajustado por una serie de variables, ¿no?, pues vemos que realmente, esto es lo más importante, es que la PrEP, la gente en PrEP no tiene más infecciones de transmisión sexual que los VIH. ¿Vale? Es decir, que la gente que es VIH tiene también infección de transmisión sexual, que a veces no hacíamos esto, no hacíamos sistemáticamente seguimiento con múltiples PCRs a los pacientes VIH, porque igual ya cogido VIH, le tratamos el VIH, no, pero es que esta gente tiene otras también infecciones de transmisión sexual. Entonces, como conclusiones, es un poco que la prevalencia de ITS es elevada en nuestra serie, la incidencia, el número nuevo de pacientes que cogen una infección también es alta, y luego esto, ¿no?, que los sujetos en PrEP no presentan una mayor tasa de incidencia de ITS que los pacientes VIH, cuando ésta se ajusta por el número de pruebas solicitadas y el tiempo de seguimiento realizado. Por tanto, el uso de PrEP no es un factor de riesgo independiente para contraer una ITS frente a la población con VIH. Y una última conclusión importante es que en pacientes con infección por VIH deberíamos realizar el mismo número de pruebas diagnósticas para ITS que en los sujetos que utilizan PrEP, especialmente los hombres que tienen sexo con hombres. Y simplemente la última diapositiva, deciros que hay un excelente protocolo, hay excelentes protocolos de ITS, ¿vale? Hay uno que hemos hecho aquí en este grupo interdisciplinar, está colgado en la web, que es este de aquí a la izquierda. Hay otro muy bueno también de Talavera de la Reina, también, que un amigo mío que es Hugo Daniel, que es buenísimo también ese protocolo, y que hay con el UpToDate, o sea, información hay, pero que simplemente la conozcamos y que lo más importante, que no tengamos dudas a la hora de pedir pruebas y sobre todo pedir la serología de VIH si hiciera falta. Y nada más, no sé si tienes alguna pregunta o algún comentario o consideración. Sí.